No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No, no es para presumir que la economía de México esté estancada. Con un crecimiento del 0%, es un año perdido en lo económico. No es para presumir que no hay inversión ni actividad industrial y que el consumo se desploma. No es para presumir que aumentó el desempleo. Se perdieron más de 230,000 trabajos en lo que va del sexenio. No es para presumir la crisis de salud, con clínicas sin vacunas ni medicinas a causa de recortes que afectan a los más necesitados. No es para presumir el aumento en homicidios, violaciones, feminicidios y extorsiones. No es para presumir los miles de millones que se perdieron al cancelar el proyecto del aeropuerto. El presidente tiene razón. No es para presumir. No es para presumir que las cosas van de mal en peor en México. Pues desde luego que no es para presumir la realidad que vive el país contra los datos que dice el presidente previo a su primer informe. Pero lo que sí es para presumir es la mesa que tenemos hoy en Voces de la Nación. Agradezco mucho al senador Erandi Bermúdez por Guanajuato que nos acompañe el día de hoy, al doctor en estudios de políticas públicas por la Universidad de París e investigador del CONACYT, Eduardo Castellanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues tenemos mucho por donde abordar, ¿no? Economía, senador, ¿cómo ve? Sí, efectivamente. El presidente hemos visto en estos últimos días que la ley le permite hacer este tipo de spot, donde no habla de cifras, solamente dice algunos compromisos que hizo en campaña, que fueron más allá de compromisos, fueron temas que coyunturalmente a la gente le gustaban mucho, pero que al final no nos dan nada de crecimiento ni nos dan ningún aliciente, ¿no? El tema de vender el avión presidencial, pero no habla de lo que se ha gastado en mover al presidente y su aparato en las giras presidenciales. Habla, por ejemplo, no habla de lo que se gastó en el tema de las pipas que se compraron, ojo, sin licitación, argumentando que porque él es honesto las podía comprar. Y hoy vemos dónde están esas pipas, ¿no? Y vemos el crecimiento todavía cuando el INEGI dice cifras que son a modo o que le gustan al presidente, reconoce al INEGI o reconoce al Banco Mundial o reconoce cualquier institución. Pero cuando estas instituciones dicen cuestiones contrarias a las cifras que siempre dice el presidente, pero que al día de hoy nadie las conocemos, pues el presidente descalifica. Y vemos, por ejemplo, con preocupación cómo el propio INEGI dice el crecimiento del país, el Producto Interno Bruto, que llegamos a cero. En cualquier negocio de cualquier persona que tenga una tienda de abarrotes, que tenga una planta, que tenga alguna cuestión económica, pues sabe que esto nos lleva a conclusión de que el país está detenido, que no fue a los meses que llevamos lo que el presidente le dijo a los mexicanos que iba a suceder. El presidente ha hablado de que se han creado empleos. Hemos visto, desgraciadamente, casi 240,000 empleos menos con respecto al año pasado. Imagínense, al mismo periodo que el año pasado, 240,000 aproximadamente empleos menos. Y el presidente quiere jugar luego con las cifras, porque luego el presidente dice, no, pero sí hemos generado porque tenemos el tema de las becas, servidores de la nación o becas Benito Juárez. Y habrá que recordarle al presidente pues que eso no es un empleo formal, ni es un empleo que se esté contabilizando como lo contabilizan los números a través de las cifras de los empleos formales que se registran ante el IMSS, ¿no? Más allá de la caída de todas las cadenas económicas que tenemos, ¿no? Un dato interesante, el tema de la obra pública. El tema de la obra pública ha caído el tema del desempleo en la obra pública casi un 40%. El problema de la obra pública que es tan sonado es que la obra pública mueve alrededor de 30 ramas económicas a su alrededor y lo podemos ver muy fácil, ¿no? Desde la gasolina, desde los insumos, desde la señora que le vende de comer a los señores que trabajan en la obra pública. Esas 34 ramas se quedan sin economía y sin movimiento por estas cuestiones que el presidente no nos dice y no nos da datos duros. Y yo creo que el dato más duro es la economía de la gente, ¿no?
Además del culto a la personalidad que sigue insistiendo el presidente con todos estos spots que está manejando, doctor, ¿usted cómo ve? Si ustedes me permiten, yo quisiera irme a otros datos, que son los datos económicos en cuanto al modelo económico, y hacer énfasis en lo que ayer por la mañana en la entrevista de prensa el ingeniero Carlos Slim y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial declararon. Voy por partes. Lo primero, que es el modelo económico. Nosotros sabemos que el único modelo económico que puede haber en cualquier país del mundo es el de una economía de mercado con una intervención estatal, y que entonces va a haber un arcoíris en la intervención estatal que puede ir de más a menos o de menos a más, es decir, economías de mercado con intervención estatal, que es lo que hemos tenido en nuestro país siempre. Y ese modelo económico se mantiene pero con matices. ¿Y cuáles son los matices que encontramos ahora? Bueno, desde luego, lo que se reivindica por parte del Ejecutivo como un cambio de régimen político. Y a mí me importa mucho definir o tratar de aclarar qué tanto es el cambio de régimen político en este momento en el país y qué impacto tiene eso en la situación económica. El día de ayer el ingeniero Slim dijo, igual que lo ha dicho el presidente, que vamos requete bien. Solamente que, como ya lo comentaba ahorita el senador Bermúdez, yo no creo que si el ingeniero Slim haya ido después a la sesión de un consejo de administración de alguna de sus empresas y el director corporativo de la empresa le hubiera dicho que tenían un crecimiento cero, el señor ingeniero Slim hubiese podido decir que iban requete bien en su empresa. De tal forma que hay que tomar las declaraciones de un hombre tan respetable, tan admirable como es don Carlos, hay que tomarlas en su contexto, ¿no? Él es un hombre que se dedica a comprar y a vender, y en este país su cliente más importante es el gobierno mexicano, y entonces él estaba hablando con el señor que define si le compran o no le compran y cuánto le compran. Entonces, lo único que nos demostró ayer el ingeniero Slim es que es muy buen vendedor. Pero reitero, si después va a una sesión de consejo de administración, a cualquiera de sus directores corporativos no les hubiera permitido tener un crecimiento cero en la empresa. De tal forma que esto me parece que es un dato muy delicado, es un dato muy grave, y esto viene de la mano con el cambio de régimen político. En realidad, ¿qué cosa es lo que tenemos? Lo que tenemos es una renovación del presidencialismo mexicano con facultades metaconstitucionales. Hace muchos años, en el año 78 del siglo pasado, Jorge Carpizo escribió un libro que se llama El presidencialismo mexicano, y ahí él estableció o propuso, y creo que muchas gentes coincidimos con él, que en esa época el presidente de la República tenía facultades metaconstitucionales. Y esas facultades metaconstitucionales, que en su origen tuvieron como fundamento el poder militar en la guerra civil que acaba de terminar, después, cuando ya vienen los presidentes civiles y dejan de ser presidentes militares, la base, el fundamento de las facultades metaconstitucionales del presidente está en la mayoría legislativa. De tal manera que nosotros vivimos un periodo en el que, a partir del año 97, de 1997, el presidente de la República pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y a partir del año 2000, el nuevo presidente de la primera alternancia en el Ejecutivo Federal no alcanza su partido, es decir, el Partido de Acción Nacional, no alcanza la mayoría absoluta ni en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores, y entonces viene el gobierno dividido. Pero ese gobierno dividido termina el 1 de julio del año pasado y entra en funciones en la práctica
con el inicio de esta legislatura, de la que usted es integrante, y donde tiene mayoría absoluta y mayoría calificada para reformar la Constitución el presidente de la República. En San Lázaro no tiene la mayoría absoluta en el Senado, no tiene la mayoría calificada para reforma constitucional, pero sí la tiene en las legislaturas de los estados para reformar la Constitución, que ha sido la clave del cambio institucional en nuestro país. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Un presidente con facultades metaconstitucionales que las ejerce a plenitud, con elementos muy delicados, y que a los académicos, yo hablo con académicos, yo no soy militante de ningún partido político, lo que yo veo es que esas facultades metaconstitucionales renovadas y ejercidas a plenitud por el presidente de la República han traído como consecuencia, de una parte, que se suspenda temporalmente los mandatos de la Constitución, porque el presidente de la República, con un memorándum, le envía a sus subordinados, los secretarios de Estado, la indicación de por el momento no cumplir con la Constitución, y así con otras cosas que no vamos a entrar aquí al detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero que implican una vulneración grave y delicada al Estado de Derecho, que todo el mundo coincide que el respeto puntual al Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos adquiridos como país en todos los aspectos, particularmente, por ejemplo, en los contratos con los ductos de gas, que es el tema también de estos días recientes. Si no se cumplen con esos compromisos, hay una grave incertidumbre que afecta a la inversión extranjera y a la inversión nacional, y que explica en parte la baja que está comentando el senador Bermúdez, y que ya la introducción lo ha señalado también. Ahora bien, este cambio de régimen político, ¿qué tanto es? Ya vimos que de régimen económico el cambio es mínimo, claro, porque el modelo económico se mantiene, y eso es lo que aplaudieron ayer el ingeniero Slim y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque obviamente el modelo se reafirma después de un zigzagueo inicial donde tal parecía que la vertiente de izquierda de este populismo con facultades metaconstitucionales nos podría llevar a una deriva de otra naturaleza en el modelo económico. Sin duda eso fue lo que aplaudió ayer el ingeniero Slim y el presidente del Consejo. Pero, ¿dónde está entonces el cambio? Yo diría, tomando una frase o el título de un libro de don Daniel Cosío Villegas, yo diría que está en el estilo personal de gobernar del presidente. ¿Y cuál es ese estilo personal de gobernar? Sin duda es el populismo, pero es un populismo basado en esto que está de moda ahora, que es la posverdad. Y la posverdad, que se inaugura en los diccionarios Oxford anglosajones en el año 2016, finalmente la posverdad no es más que la manipulación de la verdad. Y después, al año siguiente, en el 2017, mientras era adjetivo la posverdad en los diccionarios Oxford, en 2017 en el diccionario de la Real Academia se vuelve sustantivo. Pero yo quisiera tomar la definición de posverdad de Julian Baggini, que es uno de los filósofos ingleses contemporáneos más reconocidos, donde dice que la posverdad es la mentira que se disfraza de verdad, en la que los hechos que convienen son resaltados y los incómodos se ignoran o simplemente se niegan. Y yo creo que este estilo personal de gobernar, basado en la posverdad, tiene que pasar, como ahora mismo lo ha hecho el senador Bermúdez, pero como lo hacemos todos los días en la academia, los profesores y los investigadores, tiene que pasar por la aduana del análisis, de la eficacia, de la eficiencia y de la efectividad de esta nueva forma de gobernar, con los matices que estamos comentando, y que los resultados pues ya también han sido planteados al inicio. Una situación preocupante, como también es muy preocupante el tema de la violencia y la inseguridad, que además todas las encuestas lo dicen, es algo de lo que nos preocupa a todos.
senador. Sí, yo quiero solamente para pasar a este tema y reforzando lo que dice el doctor, en este modelo que sigue siendo el mismo, de hecho siguen siendo los mismos jugadores. No cambiaron los jugadores, siguen siendo ahí estaban los mismos todos, jugadores. Ahí estaban acompañándolo y aplaudiendo. Antes en campaña estuvieron ahí y hoy vuelven a estar. Y hoy vuelven a estar de otra manera y coincido con usted lo del ingeniero Slim y sería padre ahí ponerle un Twitter a todos los que somos usuarios de su telefonía celular, decirle pues que nos bajen los costos para que su ganancia sea cero y entonces ahora sí tendrá la razón y ahora sí podrá decir que su empresa va requete bien. Y en este tema de la inseguridad, yo recuerdo mucho un dicho del presidente cuando le hicieron una entrevista previo en época electoral. Y él decía que a partir del 1 de diciembre, me acuerdo muy bien, fue Ciro Gómez Leiva quien le hizo la entrevista, cuando él decía que este país iba a cambiar con el simple hecho de él dar el ejemplo. Recuerdo que él decía que la inseguridad se iba a terminar por él dar el ejemplo. Y las contradicciones que tiene, la contradicción, por ejemplo, del día de ayer cuando le hablan que si Morena se está corrompiendo y que dice que si se llega a corromper se sale él del partido o incluso le cambian las siglas. Y entonces, ¿dónde está aquella frase del presidente que decía que con su rayo reconciliador, con eso iba a poder cambiar el modelo? Pero las cifras ahí están, son muy duras, las cifras son muy duras, vemos un incremento exponencial en el tema de la inseguridad, algo hay que decirlo, hemos sido muy responsables, Acción Nacional, en darle los modelos. Recordemos que el tema de la Guardia Nacional, el presidente Calderón tuvo un modelo similar, el presidente Peña tuvo otro tema de la Guardia, de la Ley de Seguridad Interior. Hoy es el único presidente que tiene un marco jurídico que los otros dos presidentes no tuvieron en el tema del manejo del ejército. Pero hoy vemos que el ejército lo está utilizando como migra, no para lo que hizo. Y otro aspecto muy importante que quiero resaltar que dice el doctor, el tema de sus facultades metaconstitucionales. Fue muy claro lo que dice la Constitución, las 4 leyes secundarias, para qué la Guardia Nacional iba a estar conformada, primero. Segundo, quién la iba a conformar, quién la iba a comandar. Y al final el presidente hizo caso omiso a lo que dice la Constitución o algunas leyes secundarias, de que el comandante tendría que haber sido retirado, haber pedido licencia, muchos de estos temas. Y vemos cómo las cifras de inseguridad cada vez van aumentando. Hubo una gran polémica cuando el periodista Jorge Ramos le dice en cifras mensuales de cuánto eran los homicidios al mes y el presidente dice tengo otras cifras. Nos preocupó mucho que el presidente a ojo de buen cubero no pudiera hacer una multiplicación de 80 por 30 para saber que hablaban de lo mismo, y entonces sí vemos ese incremento en la inseguridad. Acabamos de ver lo que acaba de pasar en Coatzacoalcos, que es lamentable, pero no vemos un solo lugar donde un gobierno de Morena donde haya disminuido la inseguridad. A mí me llama mucho la atención un tema muy interesante y el doctor me puede ilustrar en este tema. Yo no recuerdo que en la Ciudad de México se hubiera presentado una marcha de mujeres para pedir seguridad, de mujeres. Recordemos que hubo una época, si mal no recuerdo, con Peña Nieto, con Calderón, una marcha un domingo, pero de familias, pedir por la paz, ¿recuerdan? Sí. Pero una marcha exclusiva de mujeres en la Ciudad de México no se había visto. Y esto no es más que un reflejo de que la gente no está requete bien, ni está feliz. Como él dice, las cifras ahí están. Vemos hoy, desgraciadamente, en la Ciudad de México, según la estadística, cada 10 mujeres estarían muriendo. Fíjense nada más lo grave del asunto, que eran cifras que no teníamos ni en los peores momentos del presidente Peña, ni en el inicio de la guerra del narcotráfico que inició el presidente Calderón, no lo habíamos tenido. Y ese tema de buenas intenciones del presidente, de querer combatir la inseguridad solamente con buenas intenciones, nos preocupa mucho. Y un tema más preocupante para mí, a título personal lo digo, el tema de cómo ha sido maltratado nuestro ejército. En muchos de los aspectos vimos las imágenes pasadas de cómo fueron agredidos.
yo no estoy diciendo que puedan agredir ellos, sino que pueda haber, no sé si en otros países suceda algo así, pero en México es de las pocas instituciones, la Marina, el Ejército, que el ciudadano le tiene esta confianza, y vemos cómo se nos ha desbordado el tema de la inseguridad en muchas partes del país. No vemos cómo el presidente quiera escuchar las cifras del propio secretariado, cifras de ellos mismos, no son cifras de alguien más, porque al final ellos son los que tienen las cifras en número de denuncias. Han crecido las denuncias con respecto al año pasado en poco más de 1 millón de denuncias, ha crecido exponencialmente, y el simple ejemplo del presidente nos queda claro que no está funcionando, sino lo que tiene que funcionar es realmente una estrategia contra la inseguridad, una coordinación con estados y municipios que debe de existir y que vemos que en este momento no tiene ese camino que le pueda llevar a una tranquilidad más a este país, ¿no? Así es, doctor. Pues ya vamos cerrando, creo, la hora del programa, entonces yo no quiero perder la oportunidad de enviar un saludo muy cordial a mis alumnos, particularmente a mis alumnos de la Universidad de Insurgentes, plantel Tlalpan. Me encomendaron mucho que yo lo recordara, pero quiero recordar también que el día de ayer estuve en la FES Acatlán en un seminario muy interesante sobre el sistema estatal, del sistema estatal anticorrupción, y hubo datos realmente muy preocupantes. Nosotros venimos en nuestro país de una tradición de organismos fiscalizadores, más bien de formalidad testimonial. Venimos de una tradición de fiscales carnales. Venimos de una tradición de jueces de consigna. Y venimos de una tradición de venganzas políticas disfrazadas de actos de justicia. Y ayer, cuando yo escuchaba a los funcionarios del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, por la mañana me quedé muy preocupado por problemas de atribuciones, de recursos, de apoyo financiero, etc. Pero en la tarde me quedé todavía más preocupado cuando alguno de los panelistas mencionó lo que está pendiente para cerrar el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional, con los nombramientos que están pendientes en la Cámara que usted integra, señor senador, y que todavía no termina de concluir un periodo institucional que cierre el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción como quedó en la etapa anterior, y veamos si funciona o no, cuando estamos ya en la nueva etapa donde las escaleras se barren de arriba para abajo, y donde con el ejemplo de una persona se supone que va a ser suficiente para que todo funcione. Y esto tiene un impacto muy serio en el funcionamiento de la economía del país, en la eficiencia del modelo económico, que con las características que podamos ver, al final de cuentas, ahí va funcionando, está con su crecimiento cero. Como mexicano yo deseo que pueda eso prosperar. Lo veo muy difícil como economista que eso pueda suceder, pero yo estudié economía y gestión también, además de lo que usted mencionaba, pero este tema de anticorrupción es muy importante cerrar el círculo, ver si funciona el modelo y esperar resultados y evaluarlos con la mayor objetividad posible. Ojalá que haya oportunidad otro día y me vuelvan a invitar, y si no me invitan ustedes, pues ya me invitarán de otro partido político. Al fin de cuentas yo no milito en ninguno, y podré decir esto con la misma libertad con que ahora lo estoy comentando aquí. De acuerdo. Bueno, pero antes de cerrar, otro tema muy importante es la crisis que se está viviendo en el sector salud, un tema muy sensible, senador. Lamentable, yo quiero iniciar, lamentable las declaraciones del secretario de Salud.
el día de antier, donde decía que los niños podían esperar por este medicamento que requieren para sus tratamientos de quimioterapia. El que las familias tengan que manifestarse ya, por ejemplo, en el aeropuerto, en la Terminal 1, pues es una clara muestra. Y si vemos los subejercicios que ha tenido el gobierno, que también es otro tema muy interesante del presidente y que coincido con esa definición de la posverdad. El presidente, cuando le hablan de ese subejercicio que había tenido, él no habla de subejercicio. Él cambia la frase y dice, tuvimos ahorros. Perdón, el gobierno no ahorra, el gobierno invierte, el gobierno gasta. O sea, el presidente hábilmente, en esta posverdad de no llamar las cosas por su nombre, en el caso de subejercicio, le cambia el nombre y vemos todo lo que conlleva ahí. Vemos, por ejemplo, cómo los hospitales nacionales, todos sin excepción, los propios médicos, enfermeras y los pacientes son los que dan los datos duros de que el abasto de medicamento va para abajo, que la atención médica y los insumos que se requieren para estos tratamientos van hacia abajo, y los vemos en unidades de salud, ¿no? Unidades de atención especial, de alguna especialidad, hospitales de especialidad a un 60% de su capacidad, cuando hace menos de un año estaban al 100% de su capacidad. Lo vemos incluso con la propia renuncia de Germán Martínez, ¿no? El propio director del IMSS dice muy claro en su carta de denuncia, no de renuncia, el por qué se iba. Y entonces clarifica muy bien lo que todo mundo vemos hacia afuera, y que el presidente vuelve a decir, en ese entonces recuerdo muy bien, que él le daba toda la confianza al secretario de Hacienda, Ursúa, que Ursúa tenía toda la razón cuando renuncia Germán Martínez. Bueno, ahora que se va Ursúa, ya ahora dice que Ursúa ya estaba cayendo a modelos neoliberales, y entonces empieza a él manejar su posverdad. Yo creo que es preocupante lo que está pasando en salud, es muy preocupante lo que está pasando en salud. Lo vemos, lo que pasa en los hospitales. Desgraciadamente nosotros no tenemos cifras oficiales más las que el gobierno nos da o las que nos quiere dar a cuentagotas. Nosotros en el Senado de la República hemos pedido 4 veces la comparecencia del secretario de Salud y del secretario de Hacienda para que explique este tema. Preocupante que quien antes pedía esas libertades como oposición de poder llevar, como ellos lo decían, al patíbulo a estos funcionarios, hoy sea quien se opone. Y en estas 4 veces que se ha pedido la comparecencia de estos secretarios para que nos expliquen qué está pasando con el desabasto, en las 4 intentos que hemos hecho, pues el partido en el gobierno y sus aliados se ha opuesto a que nos vengan a explicar, primero, qué está pasando, y segundo, cómo piensan mejorar esto, ¿no? Finalmente, yo creo que hay que considerar también lo que ha dicho el presidente respecto de que no es un problema la falta de crecimiento, porque ha habido redistribución del ingreso. Yo pienso que no se puede redistribuir la pobreza, no podemos sentirnos contentos de estar redistribuyendo pobreza, que es indispensable tener un crecimiento económico para poder llegar a niveles de redistribución que sean realmente eficientes económicamente para el sistema económico en su conjunto. Yo creo que hay un par de artículos recientes de Macario Schettino donde pone en análisis la eficacia y la eficiencia de este programa social para los ninis, ¿no? De tal forma que corre el riesgo de que estemos en una especie de simulación de un programa social que no tiene la menor eficacia económica y que ha implicado retirar recursos de otros programas sociales. Pero lo que importa en una mesa donde se pone énfasis en lo económico, creo que importa mucho señalar la importancia del Plan Nacional de Desarrollo y lo grave de que el Plan Nacional de Desarrollo sea, en lugar de un documento
de conformidad con lo que señala expresamente y puntualmente la ley de planeación, sea un documento más de una campaña política que no termina. De tal suerte que las condiciones, cuando vengan después los programas los programas sectoriales, regionales, especiales, institucionales, como va a derivarse de manera natural, como señala la ley, el Plan Nacional de Desarrollo, yo no sé cuáles puedan ser los objetivos, las metas, los lineamientos, las líneas de estrategia, las políticas públicas que se deriven de una colección de buenos deseos y de denuncias de hechos del pasado, que es a lo que para efectos prácticos se reduce el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Cámara de Diputados. Y aquí vale la pena recordar, porque yo lo decía en mi tesis de doctorado escrita hace ya muchos años, tomando como modelo el ejemplo francés de aprobación legislativa del Plan Nacional de Desarrollo, algo que se hace por primera vez hace unos días en nuestro país, pero que, por lo que ya había yo señalado al inicio de nuestra conversación, estas facultades constitucionales, metaconstitucionales renovadas, traen como consecuencia la aprobación propiamente simbólica, sin un análisis previo, de los dos documentos que presentan, el documento que preparan en Secretaría de Hacienda y el documento que preparan en la Oficina de la Presidencia, finalmente solamente se aprueba una parte del documento que había enviado el presidente. En los artículos que publica el exsecretario de Hacienda ya describió puntualmente qué fue lo que sucedió, y lo dice él, que es un economista muy reconocido. No sé si sea liberal, neoliberal o ya dónde se le pueda adjetivar ahora, pero lo que importa es la gravedad del asunto de que un Plan Nacional de Desarrollo, que es el que va a definir los alcances, las posibilidades, las estrategias de la cuarta transformación de la República, que no es asunto menor, pues no tenga los elementos suficientes para que los servidores públicos que van a operar ese gran cambio institucional e histórico puedan realmente lograrlo. Claro. Bueno, pues les agradezco mucho si nos comparten en las redes sociales o cómo puede la gente acercarse. Con mucho gusto en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en @ErandyBermúdez. Doctor. Ya colocaremos, no me acuerdo ahorita de mi Twitter, pero ya lo señalaremos en una pantalla. Bueno, los invitamos también a que entren a la página del partido. Con motivo del 80 aniversario de Acción Nacional se están llevando a cabo diversas actividades. Este miércoles 4 de septiembre habrá una muy importante aquí en el Comité Ejecutivo Nacional. Es un encuentro de legisladores y exlegisladores, pero si entran a la página, ahí pueden ver con mayor detalle todos los eventos, y desde luego que lean la revista La Nación. El PDF lo pueden descargar en nuestra página y nos vemos el próximo miércoles en otra mesa de Voces de la Nación. Buenas noches.